Gracias, señora Presidente. Primero voy a pedir disculpas, que va a ser un informe in voce, porque este proyecto ingresó a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social el jueves pasado. Y bueno, estamos tratando de cumplir con los plazos constitucionales que todos sabemos que nos acucian. El Poder Ejecutivo envió este proyecto, Fideicomiso 2 de la Seguridad Social, opción de revocar el artículo 8 de la Ley 16.713 para quienes se encuentran amparados por la legislación vigente. Para que todos nos entendamos en términos coloquiales, se refiere, que suena feo, pero se refiere a los cuarentones y aparte de los cincuentones. Menos por ahora. El cambio que introduce la reforma de la Ley 20.130 lo hace sobre lo que establecía la Ley 19.162 de 1 de noviembre del 2013, que otorgó a las personas que tuvieran entre 40 y 49 años y que hubieran hecho la opción voluntaria de quedar comprendidas en el régimen previsional mixto, cuando no tenían obligación de hacerlo, el derecho a dejar sin efecto esta opción con carácter retroactivo. Esta opción está estipulada en el artículo 8 de la Ley 16.713 de 3 de septiembre de 1995. En consecuencia, la Ley 19.162 otorga la posibilidad a ciertas personas de revocar, ubiquemos el contexto de este proyecto, de revocar la opción realizada por aplicación del artículo 8 ya referido. Desde la promulgación de la citada ley, algunas personas han revocado la mencionada opción voluntaria del artículo 8 y para las mismas sus aportes al segundo pilar de ahorro individual fueron volcados al Banco de Previsión Social, estando identificados los recursos que se generan por este efecto en dicho organismo. Hacer uso de la opción del artículo 8 implica que la persona adquiere el derecho a que, si se cumplen ciertas condiciones, acceda a la bonificación prevista en el artículo 28 de la Ley 16.713. Esta bonificación opera como un incentivo para hacer la opción de aportar al pilar de capitalización del ahorro. De acuerdo con la Ley 20.130 de 2 de mayo del 23, se produce un cambio de mecanismo para bonificar jubilaciones que se encuentran por debajo de cierto importe al introducir el suplemento solidario, integrante del llamado Pilar Cero, en lugar de la bonificación prevista en el artículo 28 de la Ley 16.713. Es un cambio, señora Presidente, que impacta en forma diferente en las personas según su edad y cómo sea su trayectoria salarial. Esta modificación no empeora la situación de algunas personas, pero en otros casos puede generar pasividades inferiores a las que hubieran recibido si no se hubiera producido este cambio normativo. Este último caso es el de aquellos que no van a llegar a completar toda su carrera laboral con la bonificación y no alcanzarán a esta compensadas totalmente por el complemento solidario. Por tal razón, en la propia Ley 20.130 se entendió conveniente dejar a criterio de los individuos si sigue adelante o no con la opción realizada en el marco del artículo 8. Para este grupo que integra el régimen de convergencia entre regímenes, se establece que tengan la instancia de solicitar asesoramiento del Banco de Previsión Social para determinar si hacer uso de la opción de revocación puede resultarle favorable o no, teniendo siempre en cuenta lo establecido en el artículo 16 del decreto 24/2014, reglamentario de la Ley 20.162, alcance del asesoramiento. El Banco de Previsión Social instrumentará, este es el texto, la documentación que habrán de suscribir los interesados en señal de haber recibido el asesoramiento a que refiere el artículo 8 del presente decreto.
En dicha documentación, el referido instituto hará constar, entre otras puntualizaciones que estimaré pertinentes para precisar el alcance del asesoramiento que este último contiene, proyecciones solamente estimativas y no vinculantes, así como que las prestaciones que el interesado llegare eventualmente a recibir pueden diferir en mayor o menor medida de las estimadas en virtud de las múltiples variables de juego, termina el texto del decreto. La estimación, señora Presidenta, del impacto financiero realizada por el BPS sobre el total de personas entre 40 y 49 años comprendidos por la convergencia de regímenes de la Ley 20.130, que son los habilitados para hacer la revocación y que en algún momento han hecho la opción por el artículo 8º, serían aproximadamente 300.000 personas. Para ejercer su derecho a revocar la opción por el artículo 8º, las personas deben asesorarse previamente en el Banco de Previsión Social. La conveniencia o no de ejercer la opción de revocación se determina en el caso a caso y depende de los supuestos que se utilicen. Lo que sí es claro es que la cantidad potencial de personas es importante, por lo que el impacto financiero podría ser de relevancia. Este se generaría por un ingreso inicial de devolución de aportes y sus rentabilidades asociadas de las cuentas de ahorro individual obligatorio administrado por la SAFAP, a los que debe adicionarse el aumento de aportes afectados al BPS, desde el momento en que se ejerce la revocación hasta el retiro, incremento de los aportes al régimen de reparto. Pasado un periodo, a partir de que comienza el retiro de este colectivo, comenzaría el aumento de los egresos del BPS frente a los proyectados en la actualidad. A su vez, es razonable esperar que los montos jubilatorios a abonar por el Banco de Previsión Social para quienes ejercieron la opción sean superiores a los ingresos que estos generaron. Adicionalmente, se debe tener presente que el fallecimiento tanto de una persona en actividad como jubilada podrían generar pensiones por sobrevivencia por un monto mayor. Estos flujos de fondos tienen la particularidad que al comienzo de la aplicación de la medida de dejar sin efecto la opción por el artículo 8, se generaría un aumento en los ingresos y luego, en el largo plazo, se produce un incremento de los egresos por las nuevas jubilaciones y pensiones por el régimen de reparto con montos presumiblemente superiores. Para tener como referencia, si se agenda para asesorarse el 20% del colectivo considerado, revocarían 52.500 personas y existiría un traspaso de fondos de la SAFAP al fideicomiso de $786 millones que ocurrirían a lo largo del tiempo. Respecto al plazo que las personas tienen para realizar esta opción, hay que tener presente que el inciso final del artículo 22 de la Ley 20.130 establece la derogación de los artículos 2 y 7 de la Ley 19.162, que permiten a las personas de entre 40 y 49 años de edad asesorarse y realizar la opción de revocación de aportación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 16.713. A su vez, el decreto reglamentario, señora Presidenta, el 228/23, obvio que de la Ley 20.130, en su artículo 3º, establece que la posibilidad de revocación de la opción del artículo 8º podrá ser ejercida por las personas comprendidas en el régimen jubilatorio anterior o en la convergencia de regímenes. Y estos últimos son los que puedan configurar causal hasta 2032 inclusive, pudiendo asesorarse hasta la edad de 49 años inclusive. Las personas que revoquen la opción realizada y prevista en el artículo 8º lo seguirán haciendo en el marco de la misma Ley 19.162 y su decreto reglamentario 24/14, por lo que se continuarán registrando en el mismo rubro de ingresos del BPS, excepto que otra ley disponga algo diferente. Acá lo que viene es, digamos, esto es la explicación de la situación planteada y por eso se propone la creación de un fideicomiso. ¿Motivado por qué? Por la incertidumbre acerca de la cuantía de los fondos provenientes de la revocación de referencia. Tendría sentido compasar el uso de estos fondos con las prestaciones que deberán realizarse de acuerdo a la cadencia de estas. Se estima que el fideicomiso se
se cree en 2024 y que las transferencias del fideicomiso al BPS sean por un periodo de 20 años, comenzando en el año 2040 y llegando al 2059. En ese caso, y otorgándole al fideicomiso un año más para que cierre sus operaciones, el mismo tendría una duración de 37 años, 2024 al 2060, por lo que se propone otorgarle por ley un máximo de 40 años de vigencia. Se propone iniciar los pagos desde el fideicomiso al BPS en el año 2040, ya que en dicho año, dadas las edades actuales y estatutarias de retiro de los potenciales beneficiados, sería el momento en que los egresos por pago de pasividades podrían comenzar a superar los ingresos adicionales por revocaciones. A partir de ese momento, la transferencia de cada año será igual al monto que resulte de dividir el total de activos del fideicomiso acumulados al cierre del año anterior entre la cantidad de años remanentes hasta el cumplimiento del plazo de 20 años. Entre los años 2045 y 2055, el resultado de la operación descrita anteriormente se multiplicará por 2 para compensar con el pico de déficit que se estima que se generaría debido a la cadencia que tendrán los egresos. Otra cosa que es muy importante es la sección 2 del proyecto de ley, en la que se incluye la sustitución del artículo 96 de la Ley 20.130 de 2 de mayo del 2023. La normativa vigente regida por los artículos 6 y 55 de la Ley 16.713 y en el artículo 15 de la Ley 19.162, referente a la expectativa de vida por el cálculo de la renta vitalicia previsional, establece que, en el caso de computarse servicios bonificados, a la edad real del afiliado se le adicione la correspondiente bonificación. Como consecuencia, señora Presidenta, los afiliados con servicios bonificados obtienen una compensación en su renta por la menor cantidad de años de acumulación en su cuenta de ahorro individual que se suma a la contribución especial por servicios bonificados correspondiente. Artículo 39 de la Ley 16.713, y cuando no rige exoneración de la misma. Ya terminamos. La Ley 20.130 de 2 de mayo del 2023 de reforma de la Seguridad Social deroga el artículo 15 de la Ley 19.162, por lo que no será necesario adicionar años de bonificación a la edad real, incorporando a su vez el artículo 95 modificativo del 55 de la Ley 16.713, el cual en sus incisos 2 y 3 incorpora para el caso de actividades bonificadas exoneradas de la contribución especial referida que, comillas, las aseguradoras adicionarán fictamente al saldo acumulado mencionado en el inciso anterior un suplemento equivalente a las contribuciones especiales que hubieran correspondido y que fueran objeto de exoneración. Cerramos comillas. El cambio técnico referido crea, señora Presidenta, a partir del 1 de diciembre de 2023, una forma de cálculo de la renta vitalicia previsional en base a la edad real y un suplemento ficto por los aportes no realizados por las actividades bonificadas con exoneración de contribución especial de servicios bonificados. Esta variación puede provocar correcciones en el caso de servicios bonificados, exonerados de contribución especial, en algunos casos de personas próximas a configurar causal con expectativas de configurarla en determinadas condiciones. En consecuencia, se propone un periodo de transición hasta el año 2032, manteniendo las condiciones previas a la vigencia de la Ley 20.130 de los afiliados comprendidos en el régimen jubilatorio anterior que computen servicios bonificados con exoneración de contribución especial. Esto es el fundamento del proyecto que todos tienen sobre sus bancas. Hemos consultado a todos los señores senadores y sus coordinadores y creo que ustedes tienen sobre la mesa una propuesta de aditivo que hace el Frente Amplio, que fue consultada por mí con el ministro Mieres, buscando acuerdos. Así que hago esa aclaración porque creo que hay que darle lectura a la propuesta que hizo el Frente Amplio.